comenzaremos a definirlo. Son neoplasias originadas a partir del tejido mesenquimal que va a marcar pues, en el tracto gastrointestinal, desde la boca, pues, se conoce hasta el ano, y pues también raramente se va a originar en otros tejidos mesenquimales intraabdominales. Su origen más probable va a ser de las células intersticiales de Cajal. Tenemos que tener en cuenta que también en un 10 a un 20% de estos pacientes van a presentar metástasis al momento del diagnóstico, y solo un 40% de los pacientes ya con el diagnóstico establecido, ¿no?, van a desarrollar evolutivamente cuando tengan un GIS localizado, porque van a haber GIS localizados y también generalizados o difusos, que pues no ya va a abarcar más de una zona del tracto gastrointestinal. En cuanto a su epidemiología, pues aproximadamente va a tener una prevalencia de 130 casos por millón de habitantes. En cuanto al sexo, el género, pues no hay una relación, digamos, bastante preferencial en cuanto ya sea para varón o para hombre o para mujer. En ambos casos se encuentran iguales, y en el rango, en el grupo etario donde más se presenta va a ser desde los 40 años hasta los 60 años. Bien, en cuanto a la etiología, esta va a estar relacionada con una mutación en el gen receptor denominado KIT. El KIT va a ser un receptor, una proteína que produce pues, cambios químicos específicos sobre otras sustancias. Aproximadamente pues, el 90% de estos pacientes con enfermedad de GIST va a estar pues, relacionada con la mutación de este gen, de este receptor denominado KIT. También tenemos que tener en cuenta que el receptor KIT va a estar implicado en la regulación de la proliferación de las células intersticiales de Cajal, que pues por lo tanto esta mutación va a producir un gen, produce en el gen receptor, pueda provocar las células cambien, ¿no?, se transformen en unas células malignas, y de esta manera pues esta se prolifere de manera descontrolada, ¿no? Bien, en cuanto a los factores de riesgo y también a la localización, predominantemente desde un 50 hasta un 60% va a estar localizado en el área del estómago, siguiendo pues, el intestino delgado con un 20 hasta un 40%, y pues ya en menores proporciones, menores al 5% en el caso del esófago, y también en el recto de un 5 o un 15%. En cuanto a los factores de riesgos, pues las mutaciones hereditarias en el gen KIT, como pueden ser los exones 8, 11, 13 y 17, van a pues, predecir un alto riesgo de poder desarrollar estos tumores del estómago gastrointestinal. También vamos a tener a las mutaciones hereditarias de PDGFRA, pues estas se van a asociar más a presentar un riesgo elevado, pero estas van a desarrollar pólipos inflamatorios principalmente localizados en la zona gástrica y también en el intestino delgado. Hay una asociación en cuanto al GIS gástrico, se le añade la paraganglioma y condroma pulmonar. Estos llegaron a ser conocidos como la triada de Carney. Y pues los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, estos van a tener también un riesgo elevado de desarrollar uno o más tumores localizados, principalmente en el estómago y en el intestino delgado. Como lo mencioné, son las localizaciones más frecuentes en cuanto a la posición de estos tumores del estómago gastrointestinal. En cuanto a la clasificación, pues hay diferentes autores que lo clasifican de diferentes maneras, como por ejemplo están los sistemas de clasificaciones según su biología tumoral, según el tipo histológico, la localización, el riesgo de malignidad, y también pues según la OMS, también según a la respuesta de la terapia. En cuanto a todos los ya mencionados, pues digamos que no lo toman tanto en cuenta los autores. A los que más se centran es a la estadificación. Siguiente, por favor.
vendría a ser aquí, aquí en la estadificación, vamos a tener, pues, esto tanto lo clasifica como también es un predictor de poder aparecer recidivas más adelante, como por ejemplo están los criterios de NIH, que vendría a ser de un instituto de Estados Unidos, pues que lo clasifica, ¿no?, como riesgo muy bajo, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. En el de aquí, el sitio del tumor primario no lo toma en cuenta, pero a diferencia del Instituto de las Fuerzas Armadas, este de acá sí lo toma en cuenta, como por ejemplo, ¿no?, encontramos un sitio de tumor primario gástrico, entonces va a encontrarse un riesgo muy bajo, siempre y cuando el tamaño del tumor sea menor o igual de 2 milímetros y menor o igual de 5 sobre, es el índice mitótico de 50 por cada. Entonces, todos ellos van a estar clasificados o estadificados mediante, pues, los riesgos principalmente. Usualmente, ¿cuál es el tamaño del tumor? ¿Regresa al anterior? Usualmente, los tumores GIS, ¿de qué tamaño son normalmente cuando son diagnosticados, ¿no? En su mayoría. Lo que pasa, doctor, es que como no tienen mayor sintomatología al comienzo, entonces estos se detectan, o ya sea un hallazgo por alguna otra enfermedad, digamos, que padeciese anterior crónica, o pues cuando ya está avanzado, y cuando ya está avanzado normalmente ya tiene signos de malignidades y de metástasis que se ponen sobre mayor a 10 centímetros. Los tumores GIS normalmente, o en la mayoría de casos, casi siempre se diagnostican cuando tienen tamaños que superan los 10 centímetros, ¿no? O sea, la sintomatología que van a reflejar o expresar generalmente es por un cuadro, un síndrome pilórico o un cuadro pseudoobstructivo a nivel del estómago, ¿no? O una masa palpable, o sea, cuando ya son súper grandes. Es muy raro encontrar GIS, pero se ha visto que generalmente, se ha visto que pueden encontrar GIS más pequeños, pero como dice su compañera, por un hallazgo. Incluso, ¿por qué es que es tan difícil? ¿Cómo diagnosticas el GIS? Ya, vamos a avanzar. Primero, en la clínica. La clínica. Usualmente, entonces, partiendo de ese riesgo de recidiva, casi la mayoría de pacientes, por lo menos aquí en nuestro país, que son diagnosticados con gran tamaño, casi todos, siempre existe el riesgo de recidiva, ¿no? Casi la mayoría de GIS que tenemos aquí son gástricos. Es cierto, hay también intestinales en menor medida, pero casi todos aquí son GIS gástricos y casi todos, por el tamaño, tienen un riesgo o moderado o alto de recidiva. Y en cuanto a la clínica, como ya lo mencionaba, pues esta enfermedad el diagnóstico suele hacerse ya cuando se encuentra en una fase ya avanzada, y ya al ser un tumor, digamos, de consistencia blanda, no va a interrumpir el tránsito intestinal, por tanto no va a tener mucha sintomatología al comienzo de esta patología. Entonces, acá vamos a clasificarlo primero la clínica, sus efectos de la masa, cuando ya sea, pues, no palpable, ya sea, digamos, de un volumen bastante ya notorio. La principal o el principal síntoma y signo también presente acá, vamos a encontrar el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, la dispepsia y la pérdida de peso. Adicional a ello, también encontramos, pues, ya el sangrado gastrointestinal, como la peritonitis, la melena, y también la ruptura intraperitoneal del tumor. Aquí, pues, ya digamos que se encuentra ya en una fase ya avanzada, donde también, pues, esto puede comprometer digamos, el compromiso de vida ya del paciente, como por ejemplo puede presentar un shock hipovolémico. Dentro de todo ello, el síntoma principal o los síntomas principales que se han encontrado va a ser el dolor abdominal y el sangrado gastrointestinal. Son los dos más presentes. ¿Por qué sangraría un GIS? Porque es una parte del tumor. Entiendo que dicen sangrado gastrointestinal, es que el sangrado es a nivel de la vía digestiva. Entonces, el GIS o el tumor del estroma gastrointestinal crece en el estroma gastrointestinal, a nivel submucoso, en la parte del estómago, no crece sobre la mucosa.
Y en el aparato digestivo, lo que sangra es la mucosa. ¿No? Es más, en muchas endoscopías ingresan al comienzo, cuando el endoscopista es inexperto, vamos a decir así, o tiene pocos, incluso entran y no hay ya un GIS de 5 centímetros, bueno, de 3 centímetros, y no lo ven porque la mucosa está intacta normalmente, porque es un tumor que está creciendo por debajo de la mucosa. Entonces, por lo tanto, ¿qué tiene que pasar para que ese GIS sangre? Que llegar a la mucosa. Tiene que haber una erosión o ulceración de la mucosa, necesariamente. O sea, así se comienza, digamos, todo debajo de la mucosa. Recién cuando se presenta, digamos, un signo de anemia, y ahí van, digamos que... La pregunta es, ¿por qué los GIS sangran? ¿O cuándo es que los tumores GIS sangran? Los tumores GIS sangran cuando el tumor ya ha pasado de estar en la submucosa para ulcerar la mucosa, ¿no? Esa es una opción, o sea, cuando es una causa directa. O una causa indirecta, como dijo por ahí, también pueden generar cierta irritación, ¿no? Cierta inflamación, pueden producir erosión en una gastritis erosiva, concomitante, pero no es la mayoría. Entonces, cuando un tumor GIS sangra, es porque un tumor ya ha progresado, ya ha invadido otra capa, y es una fase más avanzada. Porque como dije, normalmente los GIS se diagnostican por efecto de masa, ¿no? El endoscopista entra, ve la mucosa intacta, pero ve que hay una zona que está comprimiendo desde adentro, desde la zona del estroma, y ponen incluso descartar tumor de GIS. A diferencia de los adenocarcinomas, donde el inicio de la enfermedad se da en la mucosa gastrointestinal, en los GIS es muy difícil incluso hasta biopsiarlo, porque tienen que perforar el gastroenterólogo la mucosa para llegar al estroma y poder coger una muestra, que no siempre se hace, salvo cuando están ulcerados. Ahí sí. Ya, continuamos. Bueno, como lo mencionaba, estos van a ser los principales cuando sintomatología, y también pues suele estar presente ya la anemia, ¿no? Debido a la si es que hay sangrado gastrointestinal, ¿no? Y bueno, eso sería lo principal, y ya pues cuando se logra también la sensación de protuberancias abdominales, en donde ya pues, como se dice, el paciente recién acude, ¿no? Muchas veces cuando ya siente molestia, demasiado dolor, o cuando encuentra magnesia sonriente. Eso sería en cuanto a la clínica, y ya en el diagnóstico. A mí me toca la parte de diagnóstico. Vemos que en el diagnóstico lo primero a detectar es la tumoración en los tejidos que se van a proliferar. Vamos a ver que van a estar ubicados necesariamente en la parte gastrointestinal, como estamos suponiendo, y para ello se debe utilizar las técnicas de diagnóstico para visualización del tumor. En estos métodos de diagnóstico podemos usar lo que es el escáner, las pruebas de contraste, la ecografía, el TAC, y la resonancia magnética y hasta el PET. En las pruebas de contraste, vamos a ver que estas pruebas se van a administrar a los pacientes, que se le administra un líquido, que es un químico sulfato de bario, ya sea diluido o en barro, ya sea. Si es diluido, va a todo el tracto gastrointestinal. Y si es en porción espesa, ya sea 1 a 3 por agua o por líquido, sería solo para la parte esofágica. Esta prueba va a permitir lo que es localizar anomalías del tumor del tubo digestivo, y no ofrece más allá de una confirmación, porque solo no ofrece lo que es información sobre el tipo de tumor y en qué grado está. Tenemos también el TAC o el escáner, que es una técnica tridimensional para poder utilizar y ver los posibles metástasis, es decir, la diseminación del tumor a gran escala en los tejidos como también el hígado o parte del sistema gastrointestinal. La distensión, vamos a ver que el estómago se va a realizar mayormente en el estómago. En el momento de realizarse el examen, por lo menos 500 a 700 mililitros de agua diluido, y es distendido para poder
ocultar o simular una patología dentro del estómago. También se propone usar la leche entera dentro de esto. El paciente debe estar por lo menos 6 horas en ayuno para poder garantizar que el estómago esté completamente vacío. Y lo importante es lograr que el contraste negativo del lumen gástrico sea distinguido dentro de este examen para aumentar la densidad del contraste endovenoso. Tenemos también las pruebas de resonancia magnética, que también es una prueba similar al TAC y puede utilizarse en los campos magnéticos de radiaciones. También vamos a poder utilizar la tomografía en emisión de positrones, que es el PET. Y esta técnica es para el diagnóstico de imagen que tiene una ventaja en la información adicional a lo que es un tumor. Sin embargo, vamos a ver que la detección de los tumores en tejidos blandos no es suficiente para el diagnóstico de GIST. Siempre es necesaria la realización de una biopsia y el análisis patológico para poder discriminar qué tipo de GIST es. Y pasamos a la endoscopía digestiva, que es más invasiva, va directo hacia las pruebas de diagnóstico de imagen y permite la realización directa del tumor. Ahí podemos evidenciar en las imágenes cómo es que se ve el tumor de GIST. También hay un video, pero va a demorar como 7 minutos. También vamos a ver las pruebas de la prueba patológico-inmunohistoquímicas, que son tinciones de tejidos blandos que van a ir diferenciarse y van a detectar lo que son los GIST en las células que contienen los receptores KIT. Podemos ver la tinción actina en el músculo liso, ya sea 400 a 40, y esto va a ser una tinción para el CD117, y podemos ver también otro marcador inmunohistoquímico para el CD34. Son tumores que pueden ser focalizados en las células neoplásicas. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento a la persona? El TAC es el método de elección para valorar la respuesta al tratamiento. Vamos a ver que el paciente, después de haber haber tenido criterios de RECIST, que es un tipo de criterio para subestimar la eficacia real del tratamiento que se le ha dado al paciente, ya sea por un tratamiento quirúrgico y aparte su adyuvante. El criterio de respuesta, vamos a ver que hay un cuadro donde vamos a ver el RECIST, el PEST y el CHOI. El CHOI es un criterio de respuesta donde se va a ver el tamaño, por lo menos a una escala del mayor del 10%, y esta densidad va a verse en una disminución, si es que se nota, por lo menos menor del 15%. Vamos a ver las lesiones homogéneas e hipodensas que pueden desaparecer, y se puede evidenciar los vasos tumorales y los realces nodulares. Se puede ver el criterio en la imagen. Se puede ver el criterio donde se ve la respuesta completa, la respuesta parcial, la enfermedad si está estable o no, y la progresión de la enfermedad dentro de esta. En el RECIST vamos a ver la desaparición de todas las lesiones en la primera ubicación. En la segunda vamos a ver si esta va a haber disminuido hasta un 30% en lo que es su diámetro y las lesiones. En la enfermedad estable vamos a ver la respuesta de lo que es la respuesta parcial y lo que es la progresión de la enfermedad. Y en la progresión vamos a ver un aumento del 20% del diámetro total o una aparición de nuevas lesiones, si es que hubiese, en todo caso. En el PET vamos a ver que se puede ver una adaptación o una ausencia, disculpe, de la captación del FDG, donde la disminución vamos a ver por lo menos de un 15 al 25%, y esto va a ser por lo menos durante un ciclo, y puede aumentar por lo menos 25% más en otros distintos ciclos. ¿Qué es un ciclo? Cuando aparece un vestigio tumoral. Vamos a ver en la enfermedad si es estable. Vamos a ver que el incremento que ya llegó a un 25% puede disminuir, y vamos a ver que en la progresión de la enfermedad
puede haber captaciones o nuevos avances a partir de los 25% que ya hablé. Y el CHOI, bueno, el CHOI es la desaparición total o buena de todas estas lesiones. Ahí es una respuesta completa. En una respuesta parcial vamos a ver la disminución del tamaño, que son por lo menos menor al 10%, y puede haber hasta a una desaparición completa de lo que es las nuevas lesiones, una ausencia de la progresión, por así decirlo. Esto va a incrementar lo que es un 10% en lo que son criterios de respuesta, y se puede ver si es que hay progresión de la enfermedad, nuevas lesiones, un aumento de nódulos, un aumento intratumoral, aumentos de nódulos existentes o aumento tisular de la lesión si es que se ve hipodenso. Ya. En el tratamiento vamos a ver que este va a recibir lo que son el grado de la extensión, cómo es que se ve dentro de la persona, y vamos a ver el pronóstico de la enfermedad al momento del diagnóstico. Lo que vamos a tener en cuenta es que si la enfermedad se detecta precozmente, es decir, que el tumor es aún muy pequeño y no se ha diseminado por el organismo como es una metástasis, puede tener un tratamiento quirúrgico que puede ser suficiente o lo mejor posible. Ya no se necesitaría lo que son los medicamentos. Y en la parte de los medicamentos, que esto voy a hablar un poco más adelante, he puesto un algoritmo de cómo es que avanza el uso de medicamentos. Lo que son las mutaciones GIST se usaría como primera línea lo que es el imatinib. El imatinib es para el afectado de las células o mutaciones KIT en el PDGFRA, que son los no nóxicos, y que son por lo menos a 18 mutaciones, porque hay muchos más. Si esto es progresivo, se puede pasar al sumatinib. Y si responde solamente al imatinib, solo se hace la resección y se sigue usando el mismo tratamiento de imatinib. Eso es básico primero. De ahí hay por lo menos nuevos avances que se han dado, como el avapritinib, que también se puede dar porque es más allá para 18 mutaciones, o sea, no solo es para 18, que es como el imatinib, sino que incluye lo que es el D842V, y si no funciona en la persona, ya se usaría el sumatinib, que es mucho más fuerte. Más adelante voy a hablar sobre lo que son sus efectos adversos. ¿Cómo llegas a este tratamiento médico? ¿Cómo sabes las mutaciones? ¿Cómo sabes a quiénes aplica o a quiénes no? Hay ¿Quién te da, mejor dicho? Sí. Te da? Hay una hay un consenso que el acoso, eso también, que es el Z9000, también es como un consenso de médicos oncológicos que se usa. Claro, pero en función a qué, ¿de dónde tú vas a obtener que esta tumoración tiene un alto índice mitótico, es una tumoración que tiene mutaciones genéticas, ¿no? A partir de los kits, etcétera? ¿Cómo tienes esa información? ¿Cómo desarrollan? ¿Qué necesitan de la universidad? Por medio de la biopsia. ¿Ya? ¿Dónde vas a obtener la información de la biopsia? Cuando se hace la intervención quirúrgica. Claro, o sea, a eso quería que ¿no? Porque lo que pasa es que como has puesto tratamiento y veo que en el tratamiento está haciendo más. No. El tratamiento de GIST siempre es quirúrgico. Miren, para que más o menos en el estómago esencialmente existen 3 tipos de tumores. El 95% son adenocarcinomas, el famoso cáncer gástrico que conocemos todos. Cada vez que hablemos de tumores del estómago, en nuestra cabeza, prácticamente es como si fuesen sinónimos. Cáncer gástrico, adenocarcinoma gástrico, que es la transformación de las células glandulares de la mucosa gástrica. En el otro 5% se reparten un 3% los linfomas gástricos y un 2% los tumores GIST. El adenocarcinoma gástrico, dependiendo de su estadiaje o de su evolución, puede ser quirúrgico o la cirugía
es un tipo de tratamiento con intención curativa, se llama, como siempre se dice. El tratamiento quirúrgico puede o no curarlo, en la mayor parte de los casos requiere tratamiento ayudante, etc. El linfoma, el tratamiento es médico, el tratamiento no es quirúrgico en el linfoma. Y en el GIST el tratamiento es 100% quirúrgico. Y el tratamiento médico va a ir después de la evaluación patológica de la biopsia. Eso es lo que quiero hacer. Cada vez que ustedes en la cabeza nos llega, tenemos un adenocarcinoma, hay que estadiarlo, hay que ver los criterios de resecabilidad o no, de repente la paroscopía exploratoria previa. En el adenocarcinoma nos llega linfoma, no es tratamiento médico, inicialmente tienen que darle quimio, radioterapia, pero le viene GIST, no hay vuelta a la cabeza, cirugía, sí o sí es cirugía, es tratamiento quirúrgico. Ya a partir de esa masa que sale, que le hacen los cortes, las láminas, la inmunohistoquímica, se decide si requiere o no tratamiento quirúrgico. Si no hay metástasis, normalmente los GIST no se diseminan de forma ganglionar, ¿no? Así que es probable que no lo haya y pueda que haya metástasis sin ganglios. Si hay metástasis, sí es probable que requiera además tratamiento definitivamente ayudante. Pero si no hay metástasis, es muy probable que la cirugía sea el tratamiento definitivo. O sea, solamente operándolo, curemos al paciente. El tumor de GIST es una neoplasia maligna, pero de comportamiento benigno, le decimos nosotros. O sea, para que se disemine o haga metástasis, tiene que tener un alto componente de mitosis, tiene que tener muchas mutaciones, no es muy frecuente eso, o pues tiene que haber pasado muchos años, un extremado crecimiento para que se desarrolle. Pero en esencia, ¿no? Por eso es que lo corté un poquito, porque estamos viendo más el tema de medicina, el tratamiento de GIST siempre es quirúrgico. Eso es lo que así continúa. Lo que estaba tratando de explicar acá era que hay medicamentos que no voy a hablar de todos tampoco, porque Claro. todavía falta. No falte mucho porque ya. ¿Así? Vamos Bueno, dale. Y bueno, lo que vemos en la enfermedad es el tratamiento adecuado para esto, ¿no? Vamos a ver el tamaño del tumor, como mi compañera dijo, por lo menos tiene que ser inferior a 2 centímetros en los tumores intestinales y por lo menos 5 centímetros en los gástricos. La velocidad del crecimiento también influye en lo que es la aparición o la multiplicación del tumor por debajo del 10%, se considera un buen pronóstico. Y el tipo de mutación que puede haber dentro de estas, que existen diversos tipos, muchos tipos de mutaciones de receptor KIT, y algunas de ellas son mejor pronóstico que otras. El tratamiento quirúrgico es lo ideal. La resección en cuña va a ser la principal, que son por lo menos menor a 5 centímetros de diámetro, y esto va a necesitar los criterios de irresecabilidad. Si es que la misma mucosa va a tener que ser seccionada, vamos a ver lo que es la invasión del tronco ciliar. Puede haber, invasión del tronco ciliático, de la arteria mesentérica superior o confluyente de la mesentérica portal dentro de esta, pueden afectar. La guía laparoscópica es también un criterio de radicalidad. Puede haber rotura tumoral dentro de esta, puede ser espontáneo o dentro de la cirugía, porque va a pasar a una diseminación peritoneal y puede verse en todo lo que es el sistema y puede ser de peor pronóstico. El 50% de estos puede aumentar en una recidiva y en 5 años, si es que no hay una recidiva, puede ser que en unos 5 años lo haya. En el neoadyuvante, como ya había dicho, el imatinib es el medicamento de elección. El consenso de Lugano fue donde se planteó para que sea experimental en el tratamiento de primera línea, y va a bloquear lo que es la función tiroquinasa del receptor KIT activado para que no aumente. Los efectos adversos va a ser la retención de líquido, la ascitis, el derrame pleural, pericárdico o en edema submucoso extenso. Puede haber progresión de ella, puede haber diarrea, náusea, fatiga, calambres, dolor abdominal y eritema. Luego tenemos el estudio... un ratito para no saltarnos el tema del tratamiento, ¿no?
para explicarlo un poquito más o andar sobre lo que ha dicho su compañero. Anteriormente, estamos hablando desde hace unos 10 o 15 años atrás, los GIS, debido a que su comportamiento, como les decía yo, es un tumor esencialmente maligno, pero de comportamiento benigno, se hacían resecciones localizadas, ¿no? Las famosas resecciones en cuña, como lo señala su compañero, ¿no? Es decir, se palpaba el tumor, se abría la mucosa y es como si tú pelases una tuna, por ejemplo, ¿no? Es como si la mucosa fuera la cáscara de la tuna, la abres, nunca estoy, como que presionas y sale la tuna por ahí, como una enucleación se llama eso, ¿no es cierto? ¿Para qué me entiendes? Eso es una resección en cuña, una resección localizada, y cerraba lo que quedaba y casi prácticamente el estómago quedaba indemne. Generalmente todavía se sigue haciendo ese tipo de cirugía de resección en cuña, pero solo para tumores GIS pequeños, menos de 5 centímetros, que es poco frecuente encontrar. Ahorita nosotros tenemos hospitalizado a un paciente con un tumor de GIS en la cama 38, cuyo tumor aproximadamente mide de 13 a 15 centímetros. El señor está como sin nada, tranquilo, ¿no? Entonces, si tienes tumores más de 5 centímetros, lo que tienes que hacer son resecciones más radicales. La parcial o total. Claro, gastrectomías. Generalmente responden a las gastrectomías. Si es que el tumor está localizado en la parte distal, en la parte del estómago distal o el antro, haces gastrectomía subtotal. Y si el tumor está localizado en el cuerpo o en el fondo, las gastrectomías tienen que ser totales. No abres mucosa, no enucleas, o sea, haces una resección radical en bloque. Porque si tú haces una resección local o parcial, cabe la posibilidad que dejes enfermedad tumoral. Y ellos necesiten el tratamiento posteriormente. Si haces una cirugía más radical, las posibilidades de recidiva prácticamente no existen. Siempre y cuando no haya tenido metástasis previa al paciente, por supuesto. Entonces, hoy por hoy, los GIS, el manejo, cirugía radical, gastrectomía. O total o subtotal, dependiendo de la localización del tumor. Y el otro aspecto en lo que es la resección es si se acompaña o no de una linfadenectomía. Ustedes ya han llevado cirugía. Para el cáncer gástrico, obligatoriamente, ¿qué tipo de linfadenectomía se hace? D2. ¿Qué quiere decir D2? Una parte de alta. No, D2, ¿no? ¿Qué significa linfadenectomía 2? ¿Hasta qué? ¿12 niveles? 12 grupos, claro. El cáncer gástrico tiene varias estaciones ganglionares, ¿no? Los ganglios perigástricos, o que son los grupos de la primera estación, que son los 6 primeros grupos ganglionares, y luego los ganglios que acompañan a los vasos que irrigan el estómago, que son los grupos que van del 7 al 2. Necesariamente en un cáncer gástrico tienes que hacer la resección de ganglios, no solamente de los que están alrededor del estómago, que son los perigástricos o de la primera estación, sino también los que acompañan los vasos que irrigan el estómago. Eso es una linfadenectomía. En el caso del GIS, tú vas a elegir dentro de sala de operaciones qué tipo de linfadenectomía es. Si es una tumoración, ¿no? En este caso, móvil, no, o sea, que la pared posterior del estómago está libre, no hay metástasis, no aprecias proliferación de glándulas por fuera, es suficiente una D1. O sea, una gastrectomía radical o subtotal, más una linfadenectomía de bloque. Al hacer una gastrectomía subtotal, te estás llevando ya los ganglios que están alrededor de esto. Pero si nosotros notamos de que es un paciente que sí hay una posibilidad de una metástasis, además se palpan ganglios perigástricos evidentes, ¿no? A nivel del trompo hacia afuera, tienes que hacer obligatoriamente manejarlo como una DOCA. Una gastrectomía total o subtotal más una linfadenectomía. O sea, en el GIS, la linfadenectomía se decide en el intraoperatorio. En el adenocarcinoma no. Eso ya es parte del plan de trabajo de un índice. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, por último vamos a ver que el tratamiento quirúrgico, como dijo, es la extracción total o parcial del tumor, que es el tratamiento habitual. Como ya dije, han aparecido nuevas terapias derivadas de las innovaciones de ingeniería molecular para poder dar un tratamiento exclusivo para esta. Pero básicamente la detección que se hace en la fase avanzada y también este tipo de sarcoma
si es que responde mal el tratamiento, puedes usar radioterapia o quimioterapia. Estas terapias moleculares son especialmente útiles para el tratamiento de apoyo de la intervención quirúrgica y es necesario para que destruyan las células tumorales si es que se aumentan o se diseminan. Ahí puse un video para que lo vean. Es una resección quirúrgica de un GIST, ya como no hay internet, ya Y lo pues mismo puede ser hecho por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica. Ojo, también se hacen la resección y la esterectomía total por vía laparoscópica. Obviamente es laparoscopía, cirugía laparoscópica de avanzada, requiere un instrumental especial, ¿no? Y que en este caso el cirujano oncólogo también está entrenado en laparoscopía. Pero se puede hacer tanto por cirugía abierta como laparoscópica. Es más, normalmente los cirujanos oncólogos que deciden iniciarse en las gastrectomías laparoscópicas inician casi siempre con el GIST, ¿no? Y luego ya, una vez que se encuentran bastante más entrenados, pasan a los adenocarcinomas. ¿Por qué? Porque en el GIST no es tan necesario, tan seguro hacer una linfadenectomía de 2. En cambio, en los adenos sí es necesario llegar a hacer el de 2. En el caso del paciente de la cama, ahí terminamos, ¿no? Sí. En el caso del paciente de la cama 38, que está en prequirúrgico, de todas maneras, cuando sí pueden ir, ver las placas, ver las tomografías, tomarle fotos. Él está en preoperatorio para ser operado de una gastrectomía subtotal. Inicialmente se había planteado la opción de hacer una gastrectomía subtotal más una D1, más una linfectomía D1. Si bien es cierto, él debuta con dolor abdominal y un episodio de HDA, tiene una úlcera a nivel de la zona del GIST, pero le han tomado biopsias de esa úlcera y solo ha salido inflamación. No han salido células tumorales, no han salido células malignas, ¿no? Es muy probable que la ulceración sea una gastritis erosiva concomitante, no sea parte de la ulceración del tumor. Pero dentro del preoperatorio, en la radiografía de tórax, se ha encontrado una masa pequeña parailiar del pulmón derecho, ¿no? Sospechosa de o es un ganglio o es una masa. Se le ha solicitado la tomografía, cuando está dentro del screening, se le va a tramitar una tomografía tóraco-abdominopélvica. Y si esa masa nodular es compatible con si es un tumor, una masa se tiene que considerar prioritariamente que es ya una metástasis. Y nosotros manejaremos esto como un cáncer avanzado, una gastrectomía subtotal del tipo D2, y aparte ya por cirugía de tórax se le tendrá que biopsiar esa lesión a nivel. Pero si esta lesión sale negativa o no sospechosa de tumor, le vamos a hacer probablemente solamente una gastrectomía subtotal más un D1. ¿Por qué decimos, pero doctor, si ya están ahí, mejor hacer un D2? Porque las linfadenectomías del tipo D2 aumentan la mortalidad postquirúrgica del paciente. Ese hecho de ustedes que hacemos de desprender toda la grafita que está alrededor de los vasos genera más complicaciones que una D1, ¿no? Entonces, por eso es que si tú tienes la opción de hacer una D1, hazle solamente la D1. El pronóstico va a ser mucho más favorable. El sistema linfático también es parte del sistema inmunológico. Al nosotros retirarlo, también estamos disminuyendo en algo la inmunidad del paciente y su mejor respuesta en el postoperatorio. Otra diferencia del GIST con el adenosea, ¿no? El gold estándar para el diagnóstico de los adenocarcinomas, ¿cuál es? ¿Cómo hacen el diagnóstico de los adenosea? Ya se la biopsia. ¿Cómo llegas a la biopsia? Por la endoscopía. El estudio gold estándar para el diagnóstico del adenocarcinoma es la endoscopía. Todos los pacientes que tienen un cáncer gástrico con adenocarcinoma, endoscopía. En el GIST no es la endoscopía. No, tampoco no es la cirugía en este caso. De gold estándar para el diagnóstico, por lo menos el diagnóstico. Claro, es la cirugía, pero ¿a quién llegas a operarlo? ¿Por qué lo llegas a operar? ¿Cómo te enteras que existe un probable GIST sospechoso? Por la tomografía. En el caso del adenocarcinoma, la tomografía es para estadiaje de la enfermedad. En el caso del GIST, es para el diagnóstico, claro que también estadiaje, pero esencialmente para el que te va a diagnosticar si es un GIST o no, es la tomografía. Porque cuando le hagan la endoscopía a un GIST y no esté observado con ellos, solamente va a salir efecto de masa que protruye la luz. Entonces, puede ser el estómago, puede ser el páncreas, puede ser el hígado, ¿no? Que están alrededor del estómago que pueden comprimir. No sabes. La endoscopía no te va a brindar esa información, lamentablemente. Necesariamente es la tomografía, en el caso de los tumores GIST, la que te van a dar el diagnóstico sospechoso. Porque
Si tienes una endoscopía negativa y una masa que está dentro de la pared del estómago, no hay vuelta que darle. Pues es un GIST. Bueno, podría ser un linfoma también, ¿no? Pero el linfoma tiene características particulares. ¿Tú eres Mayumi? ¿Cómo? Así, Yarumi May Acevedo.